Buenas tardes a todos, somos bienvenidos a un nuevo ciclo de acción social católica dedicado a la doctrina social de la Iglesia. Hoy en concreto vamos a hablar del tema hacia una fraternidad entre hermanos y con la creación, teniendo en cuenta un poco pues, las dos encíclicas sociales que ha publicado el Papa Francisco. La Laudato Si en el año 2015, dedicada al tema medioambiental, y la Fratelli Tutti, que apareció el pasado 3 de octubre en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís. Así en concreto vamos a hablar de la relación entre estas dos encíclicas y para ello contamos con Jaime Tatay, nieto. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Él es jesuita y es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, y allí se doctoró en teología por la tesis titulada De la cuestión social a la cuestión medioambiental, la recepción católica del reto de la sostenibilidad. Y en ella, en esta universidad, enseña la asignatura de Ecología, Ética y Doctrina Social de la Iglesia. Y vamos a empezar comentando con Jaime Tatay un poco de qué va esta encíclica Fratelli Tutti, porque si acudimos a ella pues vemos que es bastante extensa, tiene 287 números y trata cantidad de temas sociales, desde el tema de la guerra hasta el tema de la migración, desde el tema de la pena de muerte hasta la colaboración entre las religiones con los temas sociales, desde la pena de muerte hasta la actividad política. Entonces sería bueno, Jaime, que nos comentaras, más allá de todos estos temas que nos podemos encontrar en la encíclica Fratelli Tutti, para que no nos perdamos cuando acudimos a ella, ¿de qué trata de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo que nos quiere presentar el Papa Francisco cuando nos regala esta encíclica? Sí, bueno, lo has señalado tú muy bien, es decir, es una encíclica que aborda bastantes temas. Cuando te paras a leerla te das cuenta de que va saltando de un tema a otro, ¿no? Te has dejado alguno, como por ejemplo pues el tema de los derechos humanos, las redes sociales, el debate entre populismo y liberalismo, ¿no? Y parece como un poco cajón desastre, ¿no? Si lo lees superficialmente, pero luego cuando te sumerges ves que tiene una cierta estructura y hay un par de hilos conductores o tres que son los que articulan toda la reflexión, ¿no? Es lo que suelen hacer todos los papas normalmente cuando escriben una encíclica, pues Pacem in Terris, en torno al tema de la paz, ¿no? O el desarrollo humano integral, en el caso de algunas de las encíclicas de Juan Pablo II, la caridad, Caritas in Veritate de Benedicto XVI, y si tuviésemos que elegir un hilo conductor en el caso de Fratelli Tutti, como el propio título de la encíclica dice, sería la fraternidad. Es decir, reflexionar a fondo sobre el sentido y el horizonte de la fraternidad en nuestro contexto actual, ¿eh? Y una fraternidad que no se circunscribe a la familia, a los hermanos de sangre, ni siquiera a los hermanos de fe, sino que se amplía y se abre a todas las personas, a todos los seres humanos, incluso diríamos a las futuras generaciones y al planeta entero, ¿no? Y esa yo creo que es la principal categoría o idea, fuerza de esta encíclica, ¿no? Una fraternidad universal, ¿no? Muy conectada con esa otra idea que es la de la amistad social, que le gusta también usar al Papa Francisco, ¿no? La amistad social. Yo creo que esos son como los dos ejes, ¿no?, que articulan, pero sobre todo el primero, ¿no?, esa idea de fraternidad en un sentido muy amplio. Y esta encíclica, Jaime, es la última de toda una serie de encíclicas que están dedicadas a la doctrina social de la Iglesia, que empezaron con la Rerum Novarum al final del siglo XIX, dedicada a la cuestión obrera, y luego pues se han seguido publicando pues a lo largo de todo el siglo XX y a comienzos del presente siglo. ¿Nos podrías comentar un poco, Jaime, cuáles podrían ser
los puntos comunes de esta encíclica Fratelli Tutti con todas las anteriores. ¿Cuál es la línea un poco también de fondo que une esta encíclica con lo que puede ser el resto de la doctrina social de la Iglesia que se ha ido publicando anteriormente? Sí, el género literario que dicen los biblistas, encíclica social, es un género relativamente nuevo en la historia de la Iglesia Católica, que se inaugura, como has señalado muy bien, en 1891 con León XIII y la Rerum Novarum, y por tanto cumple ahora 120 años, ¿no? Y en estos 120 años se han promulgado un montón de encíclicas, ¿no? Y de exhortaciones y de cartas apostólicas, etcétera, ¿no? Pero en concreto las encíclicas sociales lo que hacen siempre y lo que siguen haciendo en estos siglo y pico ya de historia es analizar el contexto y la situación del momento desde una perspectiva, diríamos, cristiana, ¿no? Utilizando las herramientas, pues, de la escritura, utilizando la reflexión ética y las categorías teológicas y tratando de hacerlo accesible, ese tipo de reflexión, a todo el público posible, ¿no? Es decir, primeramente a los católicos, evidentemente, pero abierto a todo el mundo. Entonces, ¿qué continuidad tiene con Rerum Novarum? Pues evidentemente Rerum Novarum está abordando cuestiones que hoy día nos parecen clásicas, pero que entonces eran nuevas, como la industrialización, el reto de la urbanización, las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Pacem in Terris, después de 2 guerras mundiales y de una carrera armamentística que podía llevar a una guerra nuclear, pues aborda la cuestión de la paz, ¿no? Una cuestión muy urgente en los años 60, ¿no? O el desajuste entre el norte y el sur, ¿no? Y los problemas del desarrollo en los años 80, o la cuestión financiera, ¿no? Y de una economía financiera, en el caso del Papa Benedicto XVI, después, posteriormente. Por tanto, temas muy diversos, pero que todos tienen un elemento en común, y es que son cuestiones acuciantes para la sociedad de la época, ¿no? Y que plantean preguntas de tipo ético, de tipo, podríamos decir, de la moral social, ¿no? Propias de la moral social. Y en ese sentido, pues Fratelli Tutti entronca con todas ellas, pero actualizada en este momento del siglo XXI. Y hemos comentado un poco ahora la continuidad, ¿no?, que tiene Fratelli Tutti con las anteriores encíclicas de la doctrina social. Pero vamos a compartir ahora también un poco la novedad. Si ya existen tantos y tan importantes documentos publicados por la Iglesia sobre temas sociales, pues nos podrías comentar un poco ahora, Jaime, por qué hacía falta ahora una nueva encíclica. ¿Es por el tema de la pandemia, que aparece varias veces a lo largo de la encíclica, o es porque había otras urgencias, otras necesidades que obligaban al Papa Francisco a publicar una nueva encíclica sobre temática social? Sí, me alegro que hagas esta pregunta, porque es una pregunta con la que me he tropezado varias veces, porque yo mismo me la he hecho, porque se la he escuchado a otras personas hacerla, y es ¿por qué tantos documentos, ¿no? Y es verdad, es decir, en 120 años hemos generado tal volumen de magisterio pontificio, y en concreto de documentos de la doctrina social de la Iglesia, que hace muy difícil poder leerlos en profundidad. Hace muy difícil el poder conocer a fondo todo ese volumen, ¿no?, de documentación, ¿no? Y esto es un reto, porque claro, se van añadiendo más y más documentos cada pocos años, y ciertamente esto plantea una duda, ¿no?, sobre qué es lo más importante, qué habría que priorizar, ¿no?, a la hora de leer, a la hora de estudiar, y es una pregunta legítima, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que el mundo va muy rápido, ¿no?, y que hay transformaciones que requieren y piden una respuesta constantemente, ¿no? Y en ese sentido creo que el pensamiento social cristiano, católico, es un pensamiento ágil, que ha sido capaz de ir dando respuesta por medio de este género peculiar, que es el de la encíclica social, y por tanto, pues es algo que se adapta y es flexible y es creativo, ¿no? Y yo creo que esta sería, pues, la mejor lectura, ¿no?, de toda esta documentación. Quizá no haya que leerla toda de pe a pa, ¿no?, y memorizarla, evidentemente, pero sí que ir adaptando y a lo mejor seleccionando, ¿no?, inteligentemente aquellas secciones, aquellas partes que a uno, pues, le llaman más la atención o requiere más, ¿no?, como una respuesta, ¿no?, por su situación personal. Esa sería, yo creo, que la manera de acercarse, ¿no?, a todo este volumen de magisterio pontificio.
Y si hacemos así ese recorrido a lo largo de todas las encíclicas de la doctrina social, podemos ver que desde el comienzo, desde la primera, en la Rerum Novarum, el Papa León XIII contó con un grupo de estudio, organizó un grupo de estudio para que le ayudara a reflexionar sobre los problemas que sufría el mundo obrero. Pues desde ese momento y recorriendo todas las encíclicas podemos ver hasta la Caritas in Veritate como también el Papa Benedicto pues cuenta con algunos economistas pues para que le ayuden a reflexionar sobre la situación económica que está viviendo en la crisis del 2007-2008. Entonces sería bueno también, Jaime, que reflexionáramos un poco sobre eso, si también el Papa Francisco ha contado con otras personas, con otros grupos, para hacer esa reflexión sobre las problemáticas que aparecen en la Laudato Si, la Fratelli Tutti, y si ha contado con estos grupos, estas personas, si puedes decirnos en concreto si sabes quiénes son, o si por el contrario todo ha sido elaboración propia y no ha contado con la ayuda de otra gente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, lo has señalado tú mismo ahora, ¿no? Evidentemente un papa no puede escribir todo lo que aparece firmado con su nombre, ¿no? Eso es materialmente imposible, porque es mucho lo que dice, lo que escribe y lo que piensa, y en muchos casos pues los pontífices son personas mayores, ¿no? Que no tienen la energía de una persona joven. Ahora bien, lo que sí que tienen es la experiencia, ¿no? Para escuchar, para dar forma a una reflexión que es compartida. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que efectivamente casi todos los papas han echado manos de asesores, ¿no? de equipos que le han ayudado a pensar estos temas, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tenemos en los últimos años es que los papas han empezado a citar sus fuentes, cosa que si vas a las primeras encíclicas, pues no aparece tanto. Hay citas de la Escritura, ¿no? Hay citas de otros documentos del magisterio, pero había pocas notas a pie de página, por decirlo así. Cosa que sobre todo con el pontificado de Francisco ha cambiado. De hecho, mencionabas que esta encíclica es larga, efectivamente tiene 287 números, pero tiene todavía más citas, porque las he contado, ¿no? 288 citas. Y las citas es una manera de indicarnos cómo leer entre líneas y cómo también percibir quién está hablando detrás de este documento, ¿no? Y en concreto, una de las cosas que más ha sorprendido tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti es la cantidad de magisterio episcopal que hay. Hay un montón de documentos, de cartas pastorales, de conferencias episcopales o de grupos de obispos, ¿no? Entonces, Francisco en este caso pues está escuchando a la Iglesia Universal, está haciendo un ejercicio de colegialidad, ¿no? Que es otro tema muy importante en su pontificado. Y luego, y esto es un tema que yo también he analizado con más detalle en el caso de Laudato Si, ciertamente allí jugó un papel muy, muy importante el Pontificio Consejo Justicia y Paz, pero también algunas de las pontificias academias, como la de las ciencias y las ciencias sociales, ¿no? Que son instancias privilegiadas, ¿no? De reflexión con gente muy cualificada, que asesora y que elabora y que prepara documentos e informes que después el pontífice, con su equipo, da forma, y eso nos lleva al documento que tenemos después entre manos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te respondería, ¿no? Que es un ejercicio de eclesial, la promulgación de una encíclica, luego evidentemente firmada por un papa en concreto, ¿no? Pero son muchas las manos que intervienen, ¿eh? Y en concreto, como he señalado, pues yo creo que el Pontificio Consejo Justicia y Paz y algunas de las academias pontificias y el magisterio episcopal juegan un papel importante. Y estamos entrando ya así en ir comparando las dos encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti. Y ahí llama la atención algo muy interesante, así como si la Laudato Si pues, está dedicada íntegramente al tema medioambiental. En cambio, Jaime, si te pones a leer la Fratelli Tutti, menciona muy pocas veces este tema, ¿no? Entonces ahí surge la siguiente pregunta. ¿Esto es un indicio de que no tiene nada que ver una encíclica con la otra? ¿O a pesar de que no se mencione tanto de una manera explícita el tema medioambiental en la Fratelli Tutti, sigue habiendo mucha conexión, mucha vinculación, mucha relación entre ambas encíclicas?
Bueno, es verdad que no se habla explícitamente del tema medioambiental, se menciona de pasada en un par de ocasiones, pero no se analiza a fondo, porque eso ya se ha hecho, como bien dices, en Laudato Si. Pero lo que sí que es verdad es que hay muchos puntos de contacto, en cuanto a las categorías o las claves que utiliza Francisco para analizar la realidad social. Por ejemplo, una muy clara es la importancia del cuidado, ¿no? ¿Recordáis? En Laudato Si se insiste una y otra vez en el cuidado de la casa común, mientras que en esta encíclica, en Fratelli Tutti, se habla del cuidado constantemente, ¿no? Cuidar las relaciones, cuidar nuestra fraternidad, cuidar al migrante, cuidar al vulnerable, cuidar, ¿no? Entonces hay como una categoría que luego se aplica a realidades distintas, pero que es la misma, ¿no? Luego hay otro tema, que es el tema de la interdisciplinariedad y la apertura a nuevos horizontes. Eso es algo que comparte también el magisterio de Francisco, independientemente de la encíclica, ¿no? Y que es muy relevante para abordar temas complejos, ¿no? El tema ambiental es un tema complejo, la cuestión migratoria es una cuestión compleja, la cuestión política, ¿no?, que aborda en esta encíclica es una cuestión muy compleja, ¿no? Y, sin embargo, en todos los casos requerimos acercamientos interdisciplinares, acercamientos que nos abran a otro tipo de horizonte en diálogo con otras racionalidades, ¿no? Entonces yo diría que esto es como una especie de corriente subterránea, ¿no?, que permite luego aflorar o analizar temas particulares, ¿no? Entonces, volviendo al tema primero que decías, ¿aborda o no aborda el tema ambiental? Bueno, el tema ambiental es un tema socioambiental, como nos repitió insistentemente en la encíclica Laudato Si, ¿no? Enfrentamos una crisis que es social y ambiental al mismo tiempo. Entonces, si Laudato Si entró por la puerta de lo ambiental, Fratelli Tutti entra por la puerta de lo sociopolítico, si se quiere, ¿no? Pero son temas conectados, ¿no? Son como vasos comunicantes. Y ya para terminar, hay otra clave, otro guiño, si se quiere, que es el guiño a Francisco de Asís. Es decir, ambas encíclicas empiezan mencionando la figura de Francisco. Francisco, que es el que cuida las relaciones humanas, que cuida la naturaleza, que cuida la relación con Dios. Y por tanto hace como de puente integrador de todas esas realidades, ¿no? La realidad teológica, trascendente, la realidad humana, social y la realidad, si queremos decirle así, creacional o ambiental, ¿no? Entonces Francisco de Asís sería, yo creo, otra de las como de los conectores, ¿no?, de las encíclicas y del pensamiento de Francisco. Y entre estos elementos comunes también podíamos mencionar el término ecología humana. La ecología humana aparece por primera vez en la doctrina social de la Iglesia en la Centesimus Annus y se refiere pues, a aquellos valores morales que pueden contribuir a salvaguardar la naturaleza, la condición del ser humano como hijo de Dios. Es algo, pues como comentaba, que aparece ahí de fondo también, ¿no?, en la Fratelli Tutti, y que es lo que motiva a que se cree, pide el Papa Francisco, que se cree un ambiente de auténticos hermanos, donde de verdad pues, nos respetemos y procuremos que nos tratemos unos a otros con esa dignidad de hijos de Dios. Ese es un tema, pues como decía, que también aparece en la Laudato Si, y lo que querría preguntarte, Jaime, es qué relación puede tener este término de ecología humana con el término ecología integral que aparece en la Laudato Si. Bueno, son dos términos que están estrechamente relacionados, evidentemente, ¿no? Son elaboraciones que van haciendo los pontífices en los últimos 40 años, más o menos, ¿no? Efectivamente, como señalabas, el Papa Juan Pablo II es quien reflexiona en torno al concepto de ecología humana, y luego será Benedicto XVI quien lo articule con ese otro concepto de ecología natural, ¿no? Y nos pide que repensáramos cómo una y otra ecología, la ecología natural y la ecología humana, deben de articularse, deben de armonizarse, ¿no? Y eso luego llega a Francisco, aunque no es él quien inventa el término, porque es un término que se usa antes, por ejemplo, en un documento de la Comisión Teológica Internacional, se utiliza por primera vez, antes del pontificado de Francisco, se habla ya de la ecología integral, ¿no? Y la ecología integral, de alguna manera, lo que pretende es integrar esos dos conceptos de ecología natural y ecología humana, ¿no?, en un concepto que conecta con otra reflexión muy importante en el pensamiento social cristiano, que es la de desarrollo humano integral, que ha sido una elaboración del pontificado, sobre todo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, sobre la categoría de desarrollo y cómo la visión católica del desarrollo amplía y va mucho más allá de una visión puramente económica, ¿no?, del desarrollo.
Entonces, en mi opinión, el desarrollo humano integral queda integrado en esa categoría de ecología integral, que hace tres cosas, en mi opinión, ¿no? Por un lado, incorpora el análisis más científico, más técnico, propio de las ciencias naturales, de lo que entendemos coloquialmente como ecología, pero luego le da profundidad filosófica y antropológica. Toda la reflexión en torno al antropocentrismo desviado, por ejemplo, ¿no? El papel de la técnica, todo eso es una reflexión más filosófico-antropológica, ¿no? Que enriquece el debate científico de la ecología, ¿no? Y a eso se le añade, por decirlo así, una tercera capa, que es la reflexión de tipo espiritual, más explícitamente teológico, ¿no? Entonces, yo creo que son como tres dimensiones del concepto de ecología integral que, aunque no se utiliza en esta encíclica Fratelli Tutti, yo creo que incorpora el concepto anterior de ecología humana. Esa sería mi lectura un poco de la historia de estos conceptos. Y entre las preocupaciones que aparecen ahí en la Fratelli Tutti podemos descubrir que algo que le preocupa especialmente al Papa Francisco es cómo se está desarrollando la actividad política en la actualidad. Y para él, pues la sensación que le da es que la política actualmente está dificultando el que podamos pasar a un mundo distinto, a un mundo fraterno. Y él lo acusa sobre todo en relación con dos peligros que ya has comentado antes, Jaime, y que dice el Papa que están presentes en la política, que son el liberalismo y el populismo. Dice el Papa que el fomento de estas actitudes en el mundo político pues está dificultando el crear un mundo abierto, que sea un lugar donde haya espacio para todos, donde los débiles se sientan acogidos y promocionados, donde se respeten las diversas culturas. Entonces, si nos centramos en el tema medioambiental, que es del que trata la Laudato Si, ¿tú crees, Jaime, que esos dos peligros están también presentes cuando se habla de los problemas medioambientales? Tanto cuando se presentan estos problemas y los distintos sectores en la sociedad pues hablan sobre ellos, como también cuando interviene la política y se intentan diseñar algunas políticas que den respuesta al problema medioambiental. ¿Tú crees que ahí está presente también esos peligros del liberalismo y el populismo? Bueno, estas dos, o sea, la contraposición que hace Francisco en la encíclica entre liberalismo y populismo es una contraposición más de orden político, ¿no? Que no se suele usar tanto en el debate ambiental, ¿no? Entonces, hacer esa traslación, ¿no? O análisis usando esas categorías del debate ambiental no es fácil. Pero yo creo que sí que es verdad que dentro del movimiento ecologista y del ecologismo político, por llamarlo así, hay muchas corrientes, evidentemente, pero sí que podríamos distinguir entre ellas como dos tendencias que parecidas a lo que está diciendo aquí, ¿no? En Fratelli Tutti. Que una sería, quizá no tanto el populismo, pero sí una cierta deriva, si se quiere, no sé si llamarle como apocalíptica, ¿no? O gregaria, dentro del ecologismo, que tiende como a infundir miedo, ¿no? y a percibir los problemas ambientales como una amenaza a la propia identidad, ¿no? Y entonces podríamos hablar, ¿no? De un cierto populismo ecologista, ¿no? No sé si es la expresión adecuada, y lo digo con mucha prudencia esto. Y luego habría otra corriente, ¿no? Dentro del ecologismo más, si se quiere, liberal o individualista, donde se apela más al individuo, ¿no? A tu consumidor responsable, ciudadano, vota, compra, pero lo hace de una manera como muy atomizada, ¿no? Este tipo de discurso ecologista, ¿no? Es también como una especie de liberalismo extremo, verde, y que en ninguno de los dos casos yo creo que sería el modo católico de abordar el tema ecológico, ¿no? En ciencias políticas hablan más del comunitarismo, como la tradición católica en la que los papas habrían encontrado su sitio, ¿no? Frente al liberalismo, frente a otras corrientes, ¿no? Pues el comunitarismo, que contrapone el bien común o le da prioridad frente a los bienes individuales o los intereses individuales, esto podría también tener una lectura, si se quiere decir así, ecologista, ¿no?
No sé si te estoy respondiendo, ¿no? Porque la pregunta es un poco difícil, ¿eh? Pero en mi opinión sí que se podría hacer una traducción ecológica de este debate, entre populismo y liberalismo, advirtiendo de los peligros de ambas propuestas y quizá optando por un comunitarismo como solución desde el pensamiento social católico. Pues ya que Jaime está hablando de una visión más católica, más comunitarista, ahí podríamos hacer presente uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia que el Papa Francisco menciona en la Fratelli Tutti, que es el destino universal de los bienes, que consiste que los bienes que produce y que posee la tierra están destinados pues, al uso de todos los seres humanos, sin discriminar a nadie y sin privilegiar tampoco a nadie. Y que la vivencia de ese destino universal de los bienes pues, sería por lo tanto un signo pues, de que de verdad se está haciendo realidad ese mundo fraterno, ¿no? Ese mundo de hermanos que el Papa pues, desea para la humanidad. Pero aquí se nos plantea una pregunta que quería comentar contigo, Jaime. Si ya para que una parte de la humanidad consuma, se está viendo ya que se pone en peligro la sostenibilidad, el futuro de nuestro planeta, ¿cómo se podría combinar ese destino universal de los bienes, el conseguir que todo el mundo se vea satisfecho con los bienes de la tierra, con el respeto al medio ambiente? Sí, bueno, en esto quizás me puedes corregir porque creo que sabes tú más que yo. El origen de este concepto del destino universal de los bienes, que evidentemente tiene sus raíces en la Biblia, ¿no? Y en la Escritura, ¿no? El mundo es un mundo creado, es un don, es un regalo para todos nosotros, ¿no? Que ha sido destinado para el disfrute y goce de todos, ¿no? Y de también las futuras generaciones, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Que hay un trasfondo bíblico en este concepto de desarrollo, de destino universal de los bienes. Pero también tenemos que tener presente que se acuña este concepto en el debate entre el comunismo y el liberalismo, ¿no? Es decir, entre la exaltación de la propiedad privada, ¿no? Como un absoluto, como un valor absoluto, y el colectivismo como alternativa, ¿no? Y frente a estas dos opciones, por decirlo así, ¿no? La tradición cristiana defiende el derecho a la propiedad privada, pero siempre, ¿no? Condicionado a el destino universal de los bienes, ¿no? Es como una solución intermedia que no opta ni por el liberalismo, ¿no? Capitalismo liberal extremo, ni por el comunismo, ¿no? Clásico, digamos, ¿no? Que pretende socializar todos los bienes de producción, etcétera, ¿no? Bueno, y ese es el contexto, yo creo, de ese concepto, ¿no? De destino universal de los bienes. Si corremos el reloj un siglo y nos trasladamos a los años 70-80, cuando emerge la cuestión ecológica, evidentemente el concepto de destino universal de los bienes conecta, ¿no? De lleno con la imagen nueva que aparece de un planeta como herencia recibida, como don, como regalo que hemos de transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Y por decirlo así, admite una relectura ecológica, si se quiere, casi inmediata, ¿no? El concepto de destino universal de los bienes. Entonces, no podemos olvidar también que este concepto va muy ligado al concepto de bien común y al concepto de solidaridad, ¿no? Son como categorías centrales del pensamiento social cristiano, ¿no? Entonces, hay un destino universal que demanda de la solidaridad, ¿no? Entre unos y otros, que no renuncia tampoco a la posibilidad de la propiedad privada, evidentemente, y que demanda una visión de la realidad como un bien común que hemos heredado, ¿no? Y en este caso la creación sería como el bien común paradigmático, ¿no? Si algo tenemos es que estamos en este mundo durante un tiempo todos, y un día marcharemos y esta de momento es la única casa donde vamos a poder vivir, ¿no? Hasta que podamos viajar a Marte, que no parece que va a ser sencillo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí un poco mi respuesta, ¿no? Es un concepto muy potente, muy sugerente y que en el contexto actual del debate medioambiental, el debate de la sostenibilidad, es muy relevante, ¿no? Y sería un modo propio, católico, ¿no? De acercarnos a este debate. Muy bien. Y también se ve ahí en la Fratelli Tutti que el Papa recupera un tema que ya ha planteado otras veces a lo largo de su pontificado, que es la complementariedad
entre lo global y lo local. Y él avisa pues, que se corre un poco el peligro de perder ese equilibrio entre esos dos conceptos, y que por un lado, si se absolutiza lo global, pues se corre el peligro de que la globalización se convierta en el dominio de una única cultura que absorba toda la rica variedad de las diferentes culturas que hay en el mundo. Y que por el otro lado, si se absolutiza lo local, se corre el peligro de que las diversas culturas pues se cierren al encuentro con las otras culturas, a que de alguna manera adquieran una postura inmovilista, que ya no van a evolucionar, no van a cambiar, no van a poder adoptar otros puntos de vista a lo largo de su existencia, y que por lo tanto poco a poco enferman y se debilitan. Y yo un poco lo que querría comentar contigo, Jaime, esa tensión que nos avisa el Papa entre lo global y lo local. ¿Tú crees que está presente también en el debate medioambiental, que se puede conseguir esa complementariedad, o que es muy difícil? Sí, ciertamente ese es un debate que permea la cuestión ecológica, ¿no? Pero desde sus orígenes, ¿no? De hecho, hay uno de los lemas psicologistas típicos, que luego ha sido criticado por algunos, pero es piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? Que quizás pues mucho habéis escuchado, ¿no? Es decir, necesitamos una visión global, ¿no? Una visión del contexto, ¿no? Amplia, pero luego en la práctica pues todos actuamos en el día a día, ¿no? Y en nuestra pequeña esfera de decisiones y de influencia, ¿no? Pues como consumidores, como ciudadanos, como miembros de una comunidad, ¿no? Entonces es casi inevitable, ¿no? El actuar localmente, ¿no? Ahora bien, esto no hemos de perder de vista que también tenemos una cierta capacidad de actuación global, sobre todo cuando nos configuramos y nos pensamos y actuamos como redes globales. Y aquí es donde la Iglesia Católica, igual que otras muchas comuniones espirituales, ¿no? Podríamos hablar del Islam o del budismo o del judaísmo, que se configuran no tanto como grupos aislados, sino como redes de comunidades locales, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es la Iglesia, ¿no? Si una red de comunidades, ¿no? Que tiene capacidad de actuar globalmente, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, por medio de líderes, como puede ser el Papa Francisco, pero no solo, ¿eh? Tenemos otra serie de instancias locales, regionales o internacionales de actuación, ¿eh? Por tanto, estamos invitados a actuar y pensar globalmente y actuar y pensar localmente, si se me permite un poco jugar con esa idea, ¿no? Y lo que nos requiere en este momento la cuestión ecológica es hacerlo, pero no olvidemos que no es la única. Es decir, hay como tres grandes temáticas hoy día que están fuera del control. Una es la cuestión ambiental, es decir, no tenemos instituciones globales capaces de gestionar muchos de estos temas. Lo mismo sucede con los flujos financieros y toda la cuestión de la economía financiera y todo el ámbito digital, ¿no? A eso le prestó atención, por ejemplo, Caritas in Veritate. Y luego está la cuestión migratoria, ¿no? Tan querida por Francisco también, ¿no? Entonces, migraciones, flujos financieros, cuestión ecológica, digitalización, son temas como que se han ido de la mano del Estado-Nación, ¿no? Y hay una reflexión muy interesante en Fratelli Tutti sobre el Estado-Nación y sobre su insuficiencia, ¿no? Y la necesidad de ir más allá. Entonces, articularse localmente, pero ir más allá de la nación. Y hay un pequeño guiño en un determinado número, el 151, que a mí me pareció interesante, que es como una llamada a la articulación regional. Sabemos que lo global es muy complicado, lo internacional, pero lo regional, tenemos aquí el caso de la Unión Europea, ¿no? Y ha habido otros intentos deficientes, limitados, pero que quizá podría ser como una fase intermedia, yo creo, de la propuesta que hace aquí Francisco y quizá el Magisterio Católico, de no pretender ir de lo local a lo global directamente, ¿no? Sino quizá pasar por una fase intermedia de alianzas regionales, ¿no? Y eso podría a lo mejor ayudar, ¿no? A resolver muchas de estas cuestiones. Has comentado ahora, al hablar sobre esta pregunta, el tema de las religiones, de su aportación a este tema. Tanto la Laudato Si como la Fratelli Tutti nos presentan la necesidad de que las religiones pues hagan su aportación para solucionar
los diferentes problemas económicos, políticos, sociales que hay en nuestro mundo. Pero Jaime, en esta realidad que vivimos tan secularizada, en la que, por un lado, o se rechaza la participación de la religión en el debate público, o se ve con desconfianza porque se piensa que va a ser más un problema, un obstáculo su participación, su presencia, que una ayuda para encontrar una solución, que según el Papa, ¿qué pueden aportar las religiones para solucionar todos estos problemas que comentaba antes, de tipo social, económico, político que hay en el mundo? Sí, hombre, para contestar esta pregunta yo creo que ayuda a salir un poco, al menos con la imaginación, de nuestro contexto europeo. O sea, Europa es una excepción histórica y geográfica en el sentido de que se ha secularizado en gran medida y en el sentido de que la religión quizás sea la zona del mundo donde menos influjo tiene. Pero en cuanto uno sale de Europa occidental, se da cuenta de que la religión importa, importa mucho además, ¿no? Y no solo en América Latina o en África o en la India, sino incluso en Estados Unidos, ¿no? O en la mayoría de países asiáticos, ¿no? Entonces la religión es una fuerza global nada despreciable, ¿no? Que, como decía antes, tiene una red institucional, ¿no? Y una capilaridad local como ninguna otra institución, ¿no? Entonces solo eso creo que ya es una fortaleza o una contribución muy significativa para la resolución de cualquier tipo de problema en este mundo global en el que estamos, porque son las pocas instituciones que se conciben como redes globales, ¿no? Y luego hay otra potencialidad, o no sé cómo llamarle, ¿no? O capacidad que tienen las religiones, que es la de suscitar la pregunta ética. Es decir, frente al planteamiento político, al planteamiento técnico o al planteamiento científico, las religiones llaman a la conciencia de las personas, ¿no? Y les cuestionan y les hacen preguntarse, ¿no? Y bajar y aterrizar, ¿no? A su corazón y a su conciencia, ¿no? Y eso tampoco es capaz de hacerlo cualquier actor, ¿no? Y con todas sus deficiencias, evidentemente, las religiones han sido fuentes de conflicto o han podido manipular o han podido ser manipuladas también, pero en su mejor versión, las religiones también pueden ser cauces de resolución de conflictos. Y mucho de lo que estamos comentando, muchos de estos problemas globales, ¿no? Sociales, son conflictos que necesitamos resolver, ¿no? Y aquí quizá las religiones pueden también traer su visión sapiencial, su experiencia milenaria y ayudar a resolver, ¿no? O a buscar cauces de resolución, a facilitar, a hacer de intermediarias en el diálogo entre múltiples actores, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, grupos enfrentados, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una de las grandes contribuciones que hacen las religiones, ¿no? No solo al debate ambiental, también al debate político y social, ¿no? Entonces, en su mejor versión, insisto, las religiones pueden ser cauce de solución y mediadoras en muchos de estos problemas. Y nos ha comentado Jaime que la participación de las religiones tiene que ser a través del diálogo. Este tema del diálogo, Jaime, es algo que está también muy presente a lo largo del pontificado del Papa Francisco, como un medio que él nos propone pues, para reencontrarnos con el otro, para valorar su punto de vista, lo que él puede aportar y construir juntos un mundo nuevo donde de verdad nos esté presente todas las diferentes formas de ver la realidad. Entonces aquí, Jaime, ¿tú crees que sería posible esa posibilidad del diálogo también en el debate medioambiental, donde están presentes tantos intereses contrapuestos? Bueno, yo creo que es imprescindible. Es decir, los temas ambientales o los retos ambientales, como queramos llamarles, requieren de múltiples lecturas de la realidad, múltiples visiones y requieren de muchos actores que se sienten a hablar. No va a ser una cuestión que resuelvan los técnicos o que resuelvan solo los científicos o los políticos legislando, sino que van a necesitar también que las comunidades locales, que las organizaciones no gubernamentales, que los medios de comunicación, que las instituciones educativas, que todas se involucren. Y igual que el tema ambiental, cualquier otro de estos grandes retos que hemos abordado, ¿no? Entonces esa perspectiva multiactor, como se dice, ¿no? En otros ámbitos, es algo a lo que está llamando constantemente el magisterio de Francisco, ¿no? Cuando él utiliza esa imagen del poliedro, que tanto le gusta, ¿no? Y que aparece prácticamente en todos sus escritos,
remite a eso, ¿no? La realidad es muy compleja y la realidad tiene como muchas caras. Y el reto es sentarnos a contemplar, a dialogar, a escuchar profundamente, ¿no?, aquello que está diciendo el otro, ¿no? Y eso que parece muy fácil, en la práctica es muy difícil, ese ejercicio de escucha. Y yo creo que ese es uno de los, como de los intentos, ¿no?, o de los esfuerzos principales que hace Francisco, el generar espacios de diálogo y tratar que otros muchos se sumen a esa actitud profunda de escucha y de diálogo para resolver cuestiones complejas, como las que enfrentamos. Muy bien, pues terminamos con esta última respuesta de Jaime, este rato de compartir con él, que esperamos pues que a todos nos haya ayudado a entusiasmarnos todavía más con el mensaje social del Papa Francisco presente en la Laudato Si y en la Fratelli Tutti, y sobre todo pues para que intentemos hacerlo realidad en nuestra vida diaria. Gracias, Jaime, por tu presencia y buenas tardes a todos. Muchas gracias.